Logitech G413 Carbon, uno de los teclados mecánicos de cuerpo completo más económicos actualmente en el mercado. Y lo trajimos exclusivamente a TechCa para que ustedes vean si realmente vale la pena un teclado de cuerpo completo bastante económico, precio-calidad. Todo eso y más aquí en TechCa. Y como es costumbre en el canal, antes de comenzar les recuerdo nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, para que ustedes nos sigan y estén más pendientes del mundo gamer y sobre todo para que nos ayuden en encuestas y preguntas para saber qué review traeremos próximamente al canal. Recuerden que ustedes son los que van a escoger el próximo review. Y ahora, ustedes van a decir, Kelvin, ¿por qué trajiste el G413 Carbon de Logitech? ¿Es un clásico que tiene varios años en el mercado? Sí, pero por eso no deja de ser un teclado bastante potente y sobre todo supremamente económico. Y es que hoy en día en la actualidad el precio está increíble para un teclado de cuerpo completo que si ustedes lo quieren tener por primer teclado en tu setup sería ideal. Ahora, si lo quieren tener como un teclado secundario al lado de un TKL o un 60%, no estaría nada mal. Pero sin hablar tanto, vamos a ver un unboxing para ver qué trae dentro de esta caja este increíble teclado. Y bien, como es costumbre, como siempre en el canal, vamos a empezar detallando la parte externa de la caja. Y es que encontramos en la parte superior la imagen bastante imponente del teclado de cuerpo completo y que podemos notar en la parte izquierda que tiene una parte muy delgada, o sea que es bastante plano y bastante delgado, bien por ese lado. Para la parte superior tenemos la referencia que es la G413 y por la parte derecha superior tenemos la referencia del tipo de switches que tenemos en estos teclados, que en este caso son Romer G táctiles. Vamos a entrar más en materia de los switches cuando abramos nuestra caja. Por la parte de atrás podemos encontrar nuevamente, reiterando, el tipo de tecnología de switches que tenemos conexión puerto USB para conectar el teclado, así que es extraíble cable, y también tenemos los watts, que son los tipos de teclas especializados para videojuegos o que se pueden adaptar perfectamente para videojuegos. También tenemos el AIMG, que es la tecnología que utilizan de placa de aluminio aeronáutico en la parte superior del teclado y que le da una calidad superior y se ve mucho más premium. No teniendo más en la caja, vamos a proceder a abrirla por este lado como siempre y ver qué contiene. Y bien, teniendo aquí la caja podemos abrirla y encontrar de antemano que tenemos primero, a diferencia de otros teclados, el teclado al revés. Entonces vamos a girar aquí la caja y vamos a ver el teclado al derecho. Podemos levantar aquí la pestaña y podemos encontrar pues nuestro cable, lógicamente, y nuestro teclado. Vamos a sacarlo por aquí por un lado, pero encontramos algún tipo de tecla acá. Entonces vamos a ver qué nos tienen por acá. Vamos a sacar todo esto. No teniendo más aquí en la caja, tenemos un pequeño manual que pues como siempre, pero en esta ocasión no tenemos ningún sticker de Logitech, entonces pues es raro que no lo tengan hoy en día, pero bueno, recordemos que el teclado no es como de última generación. Entonces vamos a ver por aquí la caja y vamos a colocar nuestro teclado con estas teclas adicionales. Y bien, ya teniendo el teclado aquí en la mesa, podemos notar primero el accesorio que nos traen, y es que son las teclas adicionales que nos dan, que son teclas especiales gamer. ¿Y por qué especiales gamer? Porque vienen con un tipo de hundimiento el cual hace que el dedo encaje mejor en la tecla. Y es que estamos hablando de las teclas de numeración del 1 al 5 y las teclas obviamente la Q, W, E, R, A, S, D, que son las que normalmente utilizamos en el mundo gamer, que es la parte izquierda, y tenemos nuestro clic para poderlas quitar y colocar fácilmente. Así que eso se les agradece mucho a Logitech porque le da un tipo de personalización gamer mucho mejor al teclado. Así que vamos a sacarlas por aquí por un lado y vamos a detallar ahora sí el teclado como tal. Y es que primero comenzamos con el cable. Obviamente es un cable trenzado bastante resistente, más o menos de una dimensión exacta de 1.8 metros, entonces se puede notar bien. Ahora, en la parte de conexión tiene dos puertos USB-C, ¿pero por qué? Pues bien, resulta que, como les dije al principio, tienen en la parte superior derecha, tiene una conexión USB adicional para que ustedes puedan conectar simplemente una memoria de almacenamiento o un conector Bluetooth o cosas así, o un conector incluso de Wi-Fi para que puedan utilizar un control de Xbox y demás en su computadora. Entonces por eso viene con dos tipos de conectores para tener como un tipo de extensión de puerto USB. Ahora, por único punto como malo es de que el puerto es 2.0 y no 3.0, pero pues igual se debe entender que no hay mucha diferencia realmente que sea perceptible a los ojos, entonces pues podemos pasar en vano esa parte. Ahora vamos a quitarle el plástico a este teclado y vamos a ver
Bien, teniendo toda la parte frontal del teclado, aquí podemos notar primero que las teclas vienen en un tipo mate, entonces son bastante opacas, llama mucho la atención porque hace un contraste con su placa de aluminio aeronáutico en la parte de abajo, que la placa de aluminio es un 50-52, entonces es una muy buena calidad de placa de aluminio. Entonces ese contraste que hace es muy bueno, el diseño se ve increíble, las teclas se ven bastante suaves. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, los switches son táctiles y no son tan, o sea, sí son mecánicos, pero no suenan tanto ni son tan fuertes. Así que si a ti te encantan los teclados que suenen mucho mecánicamente, este no es el teclado. Este tiene un sonido muy suave, de pronto sirve más que todo para la gente que de pronto juega en las altas horas de la noche y no quiere molestar a su alrededor, entonces le serviría perfectamente. Ahora, vamos a ver por la parte de atrás que tiene un tipo de diseño como en rayado en diagonal que se ve bastante bien, y sus pestañas, a diferencia de otras versiones de teclados que normalmente las tienen hacia arriba, estas las tienen hacia los lados de afuera, de salida pues, y tiene un solo nivel. Entonces lamentablemente tiene un solo nivel, pero yo creería que lo es suficiente para el teclado, ya que tiene una inclinación ya como tal bastante pronunciable, entonces se puede servir. El cable, les reitero, el cable que no es extraíble es totalmente adherido al teclado, así que tienen que tener mucho cuidado porque pues, aunque el cable es bastante grueso y resistiría bastante, de todas formas tengan cuidado con él. Ahora, hablando de teclas multimedia que tengan accesorios adicionales como tal, no, realmente el teclado se ve bastante normal, bastante básico, aparte de su diseño. Y teclas multimedia solamente tenemos pues como las básicas, el botón de función gamer que es en el F8 con la tecla función, la iluminación, la parte multimedia y la parte de audio que es en la parte final del F12. Entonces pues la verdad teclas adicionales en funciones no tiene muchas, pero sí en el software como tal. No vamos a entrar en profundidad con el software, pero sí podemos decirles que con el software se pueden modificar algunas cosas muy sencillas y no tantas. ¿Por qué? Porque este teclado no viene RGB, solamente viene de color rojo. Y sí, aunque yo sé que muchos de ustedes van a decir, ay Kelvin, pero me gusta más RGB y demás, también tienen que tener en cuenta el precio. Y es que recuerden que estamos hablando de un teclado precio-calidad, así que pues por el precio realmente vale la pena, así no sea RGB, va a valer mucho la pena. Vamos a ver al final y verán. Ahora, por otro lado les digo que el peso sí se siente bastante pesado y es lógico porque primero es un teclado de cuerpo completo y segundo su placa de aluminio lo hace mucho más pesado. En mi concepto personal me gusta que sean un poco pesados para que tengan más sostenimiento en la mesa y no se tiendan a mover o demás, entonces me gusta porque quedan mucho más fijos, mucho más estáticos, entonces eso me encanta en mi concepto personal. Pero vamos a tomar las medidas para que ustedes sepan exactamente qué espacio utilizarían en su setup. Y es que hablando de especificaciones físicas de este teclado, estamos hablando de una longitud de 132 milímetros con una anchura de 445 milímetros, una altura de 34 milímetros y un peso total de 1105 gramos, sin cable. Y bien, ahora conectamos el teclado y ya lo tenemos iluminado. Entonces, como les repetí al principio, no tenemos un RGB, pero sí una iluminación roja plena que se ve bastante bien para la combinación entre la parte metálica y la parte de mate de las teclas. Se ve bastante iluminada y bastante bien. Esta es la nivelación más alta que hay. Este teclado tiene 5 niveles de iluminación contando con el apagado total y lo puedes utilizar con la tecla función F7, entonces vas bajando de niveles hasta que lo puedas apagar en el nivel número 5 y vuelves a oprimirlo para que vuelva al nivel más alto de iluminación. El botón gamer, que como ya les dije es en el F8 y simplemente tiene su iluminación en la parte superior derecha donde te muestra si tienes las mayúsculas activas o si tienes la parte gamer activa o no para poder bloquear algunas teclas para que no tengas problemas con tus juegos. Entonces, por parte de iluminación se ve muy bien, el diseño, vuelvo y repito, me encanta, siempre me ha encantado esa placa aeronáutica que tienen puestas en la parte principal. Pero ahora vamos a ver las especificaciones técnicas, que también es lo que más nos interesa de este teclado, y es que empezamos con switches Romer G táctiles, que vuelvo y repito, son switches que no son totalmente ruidosos, pero son bastante silenciosos y que a mucha gente le va a servir. Por otro lado, contamos con una distancia real de 1.5 milímetros, una fuerza de actuación de 45 gramos, un recorrido total de 3.2 milímetros y una vida útil total de 70 millones de clics. Algo que lo hace realmente un teclado muy pero muy adentro en precio-calidad. Tiene muy buenas cualidades para entrar en este rango que categorizamos este tipo de teclado.
Y bien, como siempre al final, mis conclusiones. ¿Y qué les puedo decir de este tipo de teclado? Y es que un teclado de cuerpo completo que venga con las calidades de material que vienen construidos, con los diseños, el acabado y sobre todo el respaldo de la marca, que Logitech sabemos que es una marca bastante buena en este ámbito, podemos decir que es un teclado que vale mucho la pena, sobre todo precio-calidad. Ahora, que encontramos en el mercado teclados mejores y de mejor calidad, sí, pero lo vamos a encontrar con el doble y hasta el triple de su precio. ¿Y de qué precio estamos hablando? Estamos hablando de tan solo $48 en la actualidad en los Estados Unidos. Ahora, según Mercado Libre y Amazon, está en estos precios en sus países. Entonces, realmente es bastante económico para un tipo de teclado como este. Ahora, si ustedes es su primer teclado, se los aconsejo 100%. Y si ustedes ya tienen un TKL, un 60% y quieren complementar su setup con un teclado de cuerpo completo, este les quedaría ideal, ya que no tienen que invertir tanto para un segundo teclado. Entonces está súper bien. Así que con esto los dejo. Espero les haya gustado este video. Si es así, no olviden regalarme un like. Y si no están suscritos, esperen y suscríbanse aquí en la parte de abajo en el botito rojo para que no se pierdan ningún otro video en las próximas semanas. Nos vemos. Un fuerte abrazo. Bye.